Bienvenidos a esta siguiente sesión. Vamos a comenzar con el tema de empowerment. Aquí espero que hayan hecho esta reflexión del cambio, de cómo actúan ustedes frente al cambio. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Empowerment implica la traducción, que no es la correcta, pero para entenderla un poco, sería como empoderamiento, como hacer más fuerte a la persona, ¿no? Como darle poder a esa persona y no poder de autoridad, sino poder de capacidad para hacer las cosas, ¿no? De que puede lograrlas y no poder autoritario. Como les había mencionado anteriormente, empowerment implica más que un concepto, es una filosofía de trabajo y que necesariamente implica un cambio estructural en toda la organización. Y quiero mostrárselos porque eventualmente es algo de lo que ustedes podrían estar realizando dentro de sus empresas. En el concepto o en esta filosofía se integran todos los recursos, tanto el capital como la manufactura, como producción, ventas, mercadotecnia, tecnología, todo el equipo y toda la gente, haciendo uso de una comunicación efectiva como principal tema. La comunicación efectiva debe de existir y que sea muy eficiente para los objetivos de la organización. Hoy por hoy podemos hablar de empowerment porque tenemos muchas cuestiones tecnológicas que nos permiten tener la información a la mano, información crítica a la mano. Ya habíamos comentado anteriormente el caso de American Express, en donde a través del call center se les da este empowerment a quienes reciben las llamadas para que tengan toda la capacidad para responderle al cliente, toda la información necesaria para responderle al cliente. Hoy por hoy esto nos lo permiten y es común verlo en líneas de servicio de diferentes bancos, por ejemplo, en donde nosotros basta con que llamemos, demos nuestro número de cuenta y ya aparecen todas las cuentas que existen, por poner un ejemplo. De tal manera que la persona que nos está atendiendo tenga todas las respuestas, conozca los procedimientos para poder canalizar el servicio. Ahora bien, no significa que esta persona lo conozca todo, pero sí significa que atrás de ella hay un medio establecido para tener la información crítica. Entonces, si hoy me están hablando de cuál es el procedimiento para dar de alta una tarjeta de crédito, pues bueno, la persona que me contesta accede a esa parte, lo revisa y te lo va diciendo al mismo instante. Si me siguen, esta parte requiere necesariamente la tecnología y las habilidades, la responsabilidad y la información que se requiere para esta toma de decisiones. Vamos a ver la siguiente lámina, porque también para integrar el concepto de empowerment en nuestras empresas tenemos que fortalecer 3 aspectos. Primero, las relaciones, es decir, cómo trabaja nuestra gente ya no puede ser de manera independiente, tiene que estar interrelacionada y comprenderlo muy bien. La disciplina que debe de existir también es importante y por supuesto fortalecer el compromiso. Solo podemos tener empowerment si tenemos buenas relaciones, una disciplina establecida y además el compromiso de la gente. Vamos a ver la siguiente información. ¿Por qué? Porque las relaciones implican que sean efectivas y sólidas, ¿verdad? Entender a la empresa global como que ventas y mercadotecnia y producción están buscando el mismo objetivo y no realmente que parecieran como objetivos contradictorios. Como lo menciono en las empresas, el enemigo está fuera, no tiene por qué haber esos choques dentro de la empresa. Por lo tanto, estas relaciones deben de ser efectivas y sólidas, tener muy claro quién se comunica con qué y para qué y que existe esa respuesta. Por supuesto, la disciplina, porque tiene que haber un orden y una estructura que permitan desarrollar esta actividad. Recuerdan que yo les había explicado el concepto de la pirámide invertida. Realmente se requiere que exista una nueva forma de comunicarnos. Si ustedes quieren emprender este aspecto de empowerment, deberían de determinar muy bien el servicio al cliente. ¿Para qué quiero que esta persona tenga este fortalecimiento? Bueno, para que le brinde un mejor servicio al cliente, para que tenga todas las especificaciones necesarias para hablar con él. Muy bien, ¿cómo debe de ser esa estructura? ¿Con quién se debe de comunicar? ¿Qué toma de decisión, qué nivel de decisión va a tener esa persona? Pero además, como hasta los teléfonos rojos, ¿no? Si hay algún imprevisto, primero con quién lo tiene que hablar, de manera inmediata, rápida, tal vez con un radio, qué sé yo. Dependiendo de la situación o del aspecto, puede ser que
tenga la información necesaria para ya tomar la decisión. O bien puede ser que necesite verlo con algún jefe. Tal jefe debe de estar disponible. Y en determinado momento hasta con el director poder canalizar la información. Pero con esa forma abierta de que yo, persona que estoy en el call center, de acuerdo a una evaluación previa, puedo canalizar la llamada con el mismo director. Esto implica un cambio de cultura. Implica que esa persona que está quizá en la estructura más baja, en el nivel más bajo de la estructura, tenga acceso con el director general. ¿Sí me siguen? Por eso es que hoy como líderes tenemos que tener una gran apertura al cambio y poder entender y no espantarnos de estas cuestiones que suceden para el bien de la organización, para el bien de la empresa. Así que bueno, comenzamos con las relaciones. El siguiente punto es disciplina, como les mencioné, definir muy bien los roles, responsabilidades, funciones, el alcance. Y por último, el compromiso. Tiene que ser congruente y decidido en todos los niveles. De arriba abajo, hacia los lados de la organización, porque esto va a implicar que estamos en el mismo sentido. Y esos cotos de poder de alguna manera se van a ir disminuyendo también. Porque entonces el poder de decisión va a estar en la gente, tal vez de la organización jerárquicamente hablando más baja, más operativa, por ponerle un ejemplo. Y eso implica fortalecerlos y eso implica el compromiso de todos los que están atrás. Energía y acción, que es la fuerza que estimula y que por supuesto este compromiso se pueda permear a lo largo de la organización. Para convertir a la gente en líderes vitales, líderes que realmente en ese momento tengan el rol de liderazgo, no necesariamente porque son los directores o los gerentes. El puesto que sea puede llevar a cabo ese liderazgo con este fortalecimiento. Para implantar el sistema de empowerment en una empresa es necesario que haya un cambio en la cultura de trabajo. Como les dije, no basta con hacer una declaración y decir, a partir de hoy yo quiero que todos mis colaboradores manejen este concepto y lo pongamos en vivo. No, es necesario realmente aprender a trabajar en equipo, cambiar y modificar las estructuras actuales y realmente poder fortalecer. ¿Por qué quiero hacer esta pausa en este momento? Porque realmente, aunque sea un concepto muy atractivo y que tiene muchas bondades, y que nos parece realmente que ha funcionado en muchas empresas, pues tampoco los invito a que se lancen solos a realizarlo. Habrá algunas cosas que pueden hacer, pero que sí implica un cambio cultural fuerte, un cambio cultural en donde todos deben de estar comprometidos con esta forma de trabajar. ¿Qué significa enriquecer el puesto de las personas? Que también lo podemos utilizar dentro de las empresas para motivar a nuestros colaboradores. Porque recordarán que les he puesto continuamente el ejemplo de aquel operador que llega a hacer la misma actividad durante 8 horas por 5 años. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona enriquezca su puesto realmente? Pues bueno, un aspecto es que se le incremente como la responsabilidad. Es decir, si a lo mejor él antes solamente se dedicaba a poner una pieza, cambiarlo con el de junto. Y entonces cambiarlos a ellos y además nos va enriqueciendo la empresa porque tenemos gente que es multifuncional. No solamente va a saber apretar un tornillo o colocar o verificar que la máquina lo esté haciendo de manera correcta, sino que además nos va a permitir que en determinado momento la persona que hace el trabajo de junto o bien él mismo lo puedan sustituir. Cuando hablamos aquí de desarrollar multihabilidades en nuestra gente, está pensando en muchos aspectos. Primero, que se brinde, en este caso, el servicio o se lleve a cabo la producción todo el tiempo, que no exista algo que nos pueda detener. Pero aquí tiene dos sentidos importantes. Uno, para la empresa, es decir, la empresa se ve beneficiada de tener personal multifuncional en donde conozca varias habilidades. Y por el otro lado, la gente también tiene ese enriquecimiento, como mayor orgullo, mayor entendimiento del trabajo, de la estructura general, porque sabe no solo hacer su trabajo, sino el de alguien más. Además, esto nos permite también desarrollar a las personas, ponerlas en otro nivel de la organización, porque tenemos gente que conoce de todo. Por supuesto que hay otras ventajas, ¿verdad? La rotación, el hecho de tener vacaciones mejor administradas, porque también es común ver en las empresas
que hay personas que no salen de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque si ellos no hacen el trabajo, nadie los puede hacer. Les comentaba en alguna sesión de este adelgazamiento que están teniendo las empresas. Por lo tanto, es una necesidad tener gente multifuncional. Si yo estoy en el área de recursos humanos y solo me estoy haciendo especialista en lo que es hacer entrevistas, reclutamiento y selección, aplicar exámenes, y la otra persona que lleva la nómina solo hace la nómina, ¿cuándo saldremos de vacaciones? O la empresa toma la decisión de no tener contrataciones ese día, o bien, ¿qué pasa si la persona se enferma? ¿Me explico? Vean esto y que esto sí lo pueden realizar sin ningún preámbulo, quizás, sin necesidad de contratar a un consultor. ¿Por qué? Porque entonces sí pueden identificar cómo se van a ir enseñando otras personas. Pero también, como les digo, es cuestión cultural e implica un cambio, porque no basta con que nosotros le digamos a la gente, comparte tu conocimiento, porque por naturaleza nos han educado de una manera un tanto egoísta, ¿no? Todavía hoy tenemos personas que creen que el que sabe, el que tiene la información es el que tiene el poder. Recuerden, ya ese paradigma se está eliminando porque la información está en manos de cualquier persona. Anteriormente, las empresas, todos los estados financieros los ocultaban del personal, ni siquiera nada más era el director general y el contralor quienes manejaban esa información. Hoy por hoy es una información mucho más abierta, en donde se da que hasta los terceros, cuartos niveles la conocen. ¿Por qué? Porque eso les permite tomar decisiones también. Si yo sé que mi empresa tiene hoy números rojos, pues también mi actuación va a ser acorde a esos números rojos. Pero si siempre me han ocultado esa información, pues realmente yo seguiré tomando decisiones y cada quien irá para diferente rumbo. Hoy por hoy recuerden, liderazgo implica compartir información. Ser líder implica enseñar a los demás a que compartan la organización. Yo les he hablado anteriormente de lo que es la administración del conocimiento. Hoy por hoy el mayor reto en las empresas es cómo documentar, cómo rescatar ese conocimiento de la gente. Y más en países como el nuestro, porque no estamos muy acostumbrados a compartir, porque la gente teme esa inseguridad que existe hoy por hoy de perder el empleo y dice, si esto que yo sé les voy a enseñar cómo hacerlo, pues seguramente me quitan, ¿no? Entonces habrá que determinar muy bien el explicar nuevamente, recuerden, comunicación, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Durante cuánto tiempo van a realizar? Va a haber entrenamientos cruzados, ¿sí? En donde, siguiendo con el ejemplo, la persona de reclutamiento y selección va a desempeñar los papeles del área de nómina y la de nómina va a ejercer lo de reclutamiento y selección. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues bueno, determinar cada cuánto, cómo, hasta qué nivel, si me siguen, de tal forma que realmente podamos enriquecer a las dos personas. Implica también que las tareas que el trabajador realiza tenga como independencia y tenga libertad también para hacer las funciones. Enriquecer el puesto no solamente es, como lo he mencionado, darle más trabajo. Implica el que realmente tengan más habilidades para tomar esas decisiones. Empezamos a ver aquí la importancia del enfoque sistémico, el entender que la suma es mayor que las partes, ¿verdad? El total es mayor que la suma de sus partes. Y esto es también el enriquecimiento del puesto. El entender que si yo hoy tengo más habilidades para desempeñarme, pues bueno, también tendré más responsabilidad, pero también tendré más toma de decisiones. Mis decisiones van a estar mejor sustentadas. Ahora lo veíamos con el ejemplo de recursos humanos, pero también pasemos este ejemplo a diferentes áreas, en donde la persona que produce acompaña un día o intercambia información, que sería muy sano que lo acompañara, y ustedes vívanlo en su empresa para ver cómo funciona, con la persona de ventas, ¿verdad? El que está haciendo el producto, el que interviene en ese proceso de cambiar y transformar la materia prima en el producto, ensamblar, no sé, el proceso que sea, llevarlo con la persona de ventas. Porque entonces también es sensibilizar. Y no es para que él el día de mañana sea un vendedor, sino realmente es para comprender qué es lo que pasa con mi trabajo al final
¿Y qué es lo que hace el señor de ventas? Que es tan importante y comprender el por qué me exige tanto a mí. Porque quizá, y lo más probable es que él tenga un cliente, el cual también le está exigiendo. Y él deberá de tener las respuestas. Pero también se vale que ese señor ejecutivo de ventas se ponga un día el casco, ¿verdad? Los lentes y equipo de seguridad y baje al área de producción. Para entonces también comprender cómo se realizan nuestros productos. ¿Qué implica el que yo cambie una característica de mi producto que parecería sencillo cuando yo estoy frente al cliente y el cliente me dice que quiere que cambie un atributo del producto y yo le digo, sí, claro, sin ningún problema? Cuando esa persona, el ejecutivo de ventas, se ponga el overol y baje a la planta y vea que hay toda una cadena productiva, que hay procesos de ensamble, que cambiar un atributo implicaría tal vez parar la producción y representa pérdidas, o cambiar los turnos, o trabajar tiempo extra, quizá esa persona de ventas también se sensibilice. Enriquecer el puesto implica entender y darle como más funciones a las personas, incrementar el grado en que el empleado pueda planificar, ejecutar y evaluar su propio trabajo. ¿Cuáles son las acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo para enriquecer el puesto? Pues bueno, la primera es formar o identificar los grupos de trabajo naturales, es decir, quiénes trabajan con quién, ¿verdad? Por ejemplo, el área de producción se descompone una máquina y entonces llama al área de mantenimiento. Si yo tengo este enfoque de empowerment complementado con enfoque sistémico, le voy a pedir a la persona que utiliza, que maneja esa máquina, que se quede a colaborar con el que la va a reparar. ¿Por qué? Porque entonces va a poder entender mejor el funcionamiento de la máquina, se está enriqueciendo él dentro de su trabajo. No basta con apretarle el botón, sino entender que si no aprieta bien el botón, se descompone el engrane. ¿Sí me siguen? De tal manera que él se puede enriquecer también. En ocasiones los trabajos de mantenimiento se realizan en turnos en los que el personal no está, lo cual suena muy lógico, porque entonces el personal estaría sin hacer nada. ¿Qué pasaría, les pregunto yo, si ustedes empiezan a identificar esos grupos de trabajo que son de manera natural, como yo les decía, no sé, producción y ventas, compras y el jefe de planta, y empiezan a identificar los procesos de ambos? De tal manera que a largo plazo, pues también si la máquina se descompone porque se aflojó un tornillo, el mismo operador de la maquinaria pueda tomar y arreglar la máquina. Claro, algunos de ustedes me dirán, no, pero esto no es posible, ¿cómo crees? Luego me cuesta más caro. Señores, tampoco se trata de dejarlos libremente o hacer que las cosas o creer que las cosas van a suceder únicamente porque ya se reunieron cuando estaban aplicando la máquina. Yo los invito a pensar una vez más cómo sí lo pueden lograr, cómo sí pueden cambiar ese paradigma y cómo sí pueden ser agentes de cambio. A veces el reto de los líderes, digo yo, es como si le tuviéramos que cambiar las llantas a un automóvil en movimiento. ¿Se imaginan? ¿Cambiarle las llantas a un automóvil en movimiento? Imposible, me dirían muchos. Pues bueno, así parecen las acciones que realizan los líderes. Imposibles. Pero creo que debemos encontrar la forma. Y estoy segura que si ustedes reflexionan un poco, eso es lo que han estado haciendo desde el momento en que decidieron ser líderes o desde el momento en que están ejerciendo el puesto que hoy están ejerciendo o hacia donde quieren llegar. Así que no se desgasten en pensar, y ahí empieza el cambio de paradigma, el cambio de modelo mental, en por qué no puede suceder todo esto, por qué no es viable. Estoy segura que encontrarán una lista de 45 puntos o más de por qué no pueden hacer estos equipos de trabajo o fomentar el que el mismo colaborador sea el que arregle la maquinaria y no dependa tanto del área de mantenimiento y que el mantenimiento no sea reactivo sino proactivo, ¿verdad? Bueno, ahora la invitación es busquen 50 razones de por qué sí lo pueden lograr. Y créanme que con eso puede cambiar su vida radicalmente. Muy bien, el otro aspecto es combinar las tareas.
hacer que un trabajador ensamble un producto de principio a fin, en lugar de que lo tenga de manera segmentada o en operaciones separadas. Nuevamente, esto también va a enriquecer el puesto. Lo que yo les decía, pedirle a la persona que está en la planta que acompañe en determinado momento al vendedor, o bien, si pienso en un área de servicio, que la gente de cocina en algún momento puede intervenir en el restaurante para que vean la diferencia, la perspectiva que hay tan distinta. Esto nos ayuda mucho, créanme, a sensibilizarnos también y a comprendernos como persona, porque entonces la gente llega a conclusiones maravillosas, que ningún trabajo es fácil, que todos tienen el mismo reto, se sensibilizan mucho más con los clientes porque se enfrentan a los clientes. Entonces, otro aspecto sería precisamente la combinación de las tareas, la combinación de las funciones. Establecer responsabilidad hacia el cliente. Siempre al final de cualquier proceso, el cliente es el que manda, ¿cierto? Y hoy por hoy, además, en esta cultura de servicio, en donde se ha evolucionado fuertemente hacia el cliente, pues tenemos clientes más exigentes, más conocedores, ¿verdad? Por lo mismo de la era de la información, ya no es tan fácil engañarlos o decirles algunos aspectos o bondades de nuestros productos, porque con una sola consulta ellos pueden encontrar 5 productos similares a los nuestros. De tal manera que si logramos que nuestro personal en esta acción para enriquecer el puesto identifique la responsabilidad hacia el cliente, pues esto va a permitir también mayor autonomía, habilidades, y que la retroalimentación que él mismo se pueda dar va a ser enfocado al cliente. Recordarán que les he mencionado los ejemplos de hotelería, y aquí otro ejemplo más es que cuando se dejan los problemas en las manos de los colaboradores, no importa el nivel, los problemas de los clientes, ¿verdad? Las quejas, ahí es muy fácil identificar, o en los aspectos de servicio, en las empresas de servicio, identificar dónde estamos fallando con una encuesta que se hace al cliente, porque el cliente es el que te dice, ahí es donde te duele, ahí estás haciendo mal. Cuando nosotros buscábamos en la alta dirección algún método, algún procedimiento para solucionar esa queja del cliente, en muchas ocasiones estábamos tan lejanos. Y si se dejan las manos de los mismos colaboradores, ellos van aprendiendo. El día de mañana que se les presenta una situación similar, van a saber cómo responder, van a tener esa autonomía porque desarrollaron diferentes habilidades. ¿Sí me siguen? El siguiente aspecto es ampliar los puntos verticalmente. En muchas ocasiones lo que se busca es subir únicamente y realmente el crecer dentro de la organización, es decir, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba dentro de la estructura. Aquí lo que se busca es ampliar los puestos. Y en muchas ocasiones enriquecer el puesto implica entender los demás. Como se los mencioné, el de recursos humanos, reclutamiento y selección cambia con el de compensaciones y así respectivamente, o bien con el del sindicato. ¿Para qué? Para entender a nivel vertical también. Permitir que el trabajador programe su trabajo, resuelva sus problemas y decida cuándo empezar o dejar de trabajar. Llegar a estos aspectos otra vez puede parecer realmente algo extraordinario. Cuando nosotros permitimos que la gente misma se autorregule, créanme que funciona, créanme que la gente se compromete más. Muchos de ustedes quizá ahora mismo están pensando que esto es imposible, que no es verdad, que si ustedes dejaran a los empleados hacer lo que ellos quieren, por supuesto que la producción no saldría. Yo les diría, inténtenlo con cambios paulatinos, inténtenlo con acciones concretas, pero inténtenlo. Lo peor que nos podría suceder es dejar las cosas como están. Por último, abrir canales de retroalimentación. Para que nosotros podamos verdaderamente enriquecer el puesto de alguien, necesitamos tener comunicación continua. Si entendemos que esa persona está en un proceso de aprendizaje y que va a requerir que nosotros estemos continuamente. Imagínense que es como un niño chiquito caminando al cual ustedes tienen que seguir guiando, ¿verdad?
aquellos que son padres me seguirán perfectamente el ejemplo. Cuando el niño apenas está caminando, ustedes lo van cuidando, no lo dejan solo. Lo mismo pasa en estructurar cuando se enriquece el puesto de alguien. No es de ya te enriquecí, ya te di las herramientas, nos vemos. No, en realidad el rol ahí del líder es ir cuidando ese caminar, esos nuevos pasos que está dando el personal. ¿Ok? Piensen nuevamente o vayan ya imaginando cómo lo podrían ustedes implementar dentro de las empresas. ¿Es viable, no es viable? ¿Cómo lo harían? ¿Por qué sí sería bueno? ¿Ok? Vamos a hablar, como les dije, de la estructura del cambio. Destruir la idea de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Por esta otra, que el mundo en general es un sistema que interactúa en todos los aspectos. Y ya hablamos de enfoque sistémico, ya hablamos del efecto mariposa, lo recuerdan, que el batir de las alas en un lugar del mundo puede en el otro, a través de todo este efecto y el polen que lleva y las alas y el movimiento, y ocasionar una tormenta, ¿sí? Si nosotros realmente logramos entender esto y permearlo y transmitirlo a nuestra gente, créanme que el rumbo de su empresa puede cambiar de 180, 360 grados, de blanco a negro. Si nosotros somos los primeros en ver que cada una de las acciones, actividades, tareas, tienen interrelación con las otras, verdaderamente vamos a poder entender el todo. Y nuestras decisiones y las decisiones de nuestros ejecutivos o de la alta dirección van a estar acorde a ello. Entender este cambio de paradigma o cambiarlo es relevante para entender justamente este principio, el principio de las organizaciones inteligentes. Hay un autor que se llama Peter Senge, que escribió La Quinta Disciplina, particularmente en donde muestra justamente esta visión, este concepto que lo pone a nuestro alcance y nos dice, vaya, las organizaciones inteligentes son aquellas que realmente pues trabajan de manera con armonía, que además caminan como al mismo ritmo, ¿no? En donde además aprenden de su pasado y la comunicación fluye. Recuerden aspectos claves: comunicación, ¿verdad? Toma de decisiones, entender a las personas como personas. Las empresas que podrán desarrollarse exitosamente en el futuro son aquellas que dispongan de entrenamiento y generen contextos de aprendizaje constante. Lo mismo ocurre con las personas. Si nosotros realmente nos vemos como en un proceso de aprendizaje continuo, créanme que nos estaremos acercando al éxito. Si no, estamos como desapareciendo. Aquellas personas o empresas que dejan de innovar o de aprender se conducirán al fracaso ellas mismas. Vean qué sucede. Hoy por hoy, ¿qué les gusta? 10 años antes, si alguien hace 10 años rechazó por completo las computadoras y dijo, no, yo me opongo, y créanme que en mi profesión es común verlo, porque somos psicólogos y porque la interacción cara a cara es muy importante. ¿Qué pasa con esos personajes, con esos psicólogos en este caso, o diferentes personas que dijeron, no, yo una computadora, ¿para qué? ¿Para qué la voy a ocupar? No voy a aprender al respecto. ¿Qué pasa hoy? 10 años después, 5 años después, con el Internet. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, ¿yo para qué? Si yo no tengo a quién escribirle en el mundo. No, es que ya no basta con que le tengas que escribir a alguien en el mundo. La comunicación en Internet se da de oficina a oficina, de tu casa con la casa del vecino, de tu casa con la persona del supermercado. ¿Sí me siguen? Aquellas personas que dicen que no tienen que subirse a esta cuestión de la tecnología, pues se están quedando fuera. Se están orillando más al fracaso. Y lo digo en todos los aspectos. ¿Qué pasa con la señora que está en casa y que decidió no aprender
Nada de computación. Pues que ahí tiene a un pequeñín, ¿verdad?, que hoy le exige y le pregunta y le pide cómo conectarse a la computadora. Hay niños de 3 años que ya te dicen en dónde está el enter, ¿sí? Si nosotros en todos los aspectos nos sentimos un producto terminado, es decir, ya no tengo nada que aprender, ya nada me sorprende, pues nos iremos al fracaso. Lo mismo con las empresas. Yo les decía, aquellas que no se adaptan, aquellas que verdaderamente no identifican la tendencia, pues van a desaparecer, definitivamente. Aquellas, pensemos en los ejemplos de comida rápida, ¿verdad? Llega una empresa que desafía todos los procesos y te dice, yo te puedo entregar tu comida, tu pizza, en tu casa en menos de 30 minutos. Marcó un límite de servicio, un nivel de servicio. ¿Qué pasa con las demás? Se quedaban con los brazos cruzados y decían, sí, está bien, ella que lo haga, nosotros no tenemos que hacerlo. Claro que no. Hoy por hoy, la mayoría de los servicios que llegan a las casas tienen este estándar. 30 minutos si no la comida es gratis, 30 minutos si no te regalan algo porque saben que no cumplieron como esa expectativa del cliente. Si la empresa dice que él ya no tiene nada que cambiar, no tiene nada que innovar, pues seguramente se va a ir al fracaso porque muchos consumidores prefieren a esa empresa que te da 30 minutos a tener que estar esperando quizá 1 hora, hora y media para poder sentarte a comer. ¿Sí me siguen? Así que las organizaciones inteligentes son aquellas que están aprendiendo constantemente. Una organización inteligente identifica en dónde tiene que innovar para realmente poder permanecer en el mercado y ser líder dentro del mercado. Las organizaciones inteligentes buscan que la gente que forma parte de ellos pues tenga entrenamiento en 5 de estas disciplinas. Por eso es que se llama la quinta disciplina, como menciona Peter Senge en su libro. Primero, dominio personal. La gente con alto dominio personal alcanza las metas que se propone. ¿Qué implica dominio personal? Otra vez, entenderme yo como un producto no terminado con unas enormes posibilidades de aprender, de dar lo mejor de mí, de conocerme mejor, de dar más cosas, de que el límite no sean otras personas, sino sea yo mismo, ¿verdad? En donde mi reto no es que fulano de tal trabaja de esta forma, sino que mi reto es que yo lo puedo hacer mejor. El siguiente aspecto que menciona como disciplina es los modelos mentales. Realmente estarnos autocuestionando todo. Supuestos que tenemos muy arraigados, muy inconscientes, imágenes que influyen en nuestra toma de decisiones o nuestra manera de percibir el mundo, eliminarlos. Estar como si fuéramos niños, totalmente observando y sorprendiéndonos de todo lo que existe y no dar nuestros supuestos como paradigmas, como hechos, como toda la gente. Construcción de una visión compartida. Las organizaciones inteligentes definitivamente comparten una visión. No hay de otra. Y el aprendizaje en equipo. Miren, continuamente hemos estado hablando de líder, aprendizaje en equipo, trabajo en equipo. No hay otra forma hoy de trabajar, definitivamente. Y por supuesto que la quinta disciplina, que sería como ya la cereza en el pastel de esto, es el hecho de tener un enfoque sistémico. Si yo soy una persona con dominio personal, que identifico mis áreas de oportunidad y trabajo en ellas, pero además de mis modelos mentales los estoy abriendo continuamente y busco siempre el cómo sí lograrlo y no por qué no lograrlo. Si tengo una visión compartida, entiendo que mi función hoy implica e impacta en la visión de la empresa, en los objetivos de la empresa. Y además entiendo que tenemos un enfoque sistémico, que lo que yo haga hoy o deje de hacer va a repercutir en otras áreas, en otros puestos, en los resultados mismos de la organización. Y además eso se multiplica a todos y cada uno de nuestros colaboradores, pues bueno, estamos hablando de empresas inteligentes, empresas que aprenden. Porque si se fijan, el concepto está fundamentado en el aprendizaje. Para ser una organización inteligente necesitamos tener mecanismos de aprendizaje continuo, mecanismos y el espacio necesario para aprender.
para un aprendizaje constante. Dominio de sí mismo, y si nosotros queremos realmente permear este concepto dentro de nuestra organización, primer punto, creérnosla a nosotros, ¿no? Y el segundo punto, enseñarle a los demás también a que exista esa posibilidad. El dominio de sí mismo dentro del pensamiento sistémico actúa sobre las personas, animándolas a hacer un cambio de perspectiva. En vez de considerar que un factor externo causa los problemas, las personas que tienen dominio de sí mismo pueden identificar que la responsabilidad del destino está en tus manos. ¿Sí me siguen? Si nosotros logramos realmente como líderes, agentes de cambio, dentro de nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro alrededor, para que verdaderamente nos hagamos responsables de nosotros mismos, créanme que el mundo gira, el mundo cambia, porque no es lo mismo mantener esta perspectiva reactiva, que ya hemos hablado en otras sesiones, que mantener esta cuestión de responsabilidad. Si yo llego tarde es mi responsabilidad y no responsabilidad de algo que se llama tráfico y no responsabilidad, no, es mía. Por lo tanto, mi forma de actuar y de trabajar en eso va a ser muy diferente. Lo mismo puede transmitirse a las empresas en las cuales la gente que trabaja en ellas descubre continuamente cómo crean su realidad y por supuesto que tienen la posibilidad de modificarla. La responsabilidad de nuestro destino, si lo vemos de esta manera, pues nos abre muchísimas perspectivas. A que si yo creo que depende de todo lo que es externo, pues las posibilidades se van limitando. No me siento como con la fuerza de moverme. Esto, por supuesto, hay que enseñarlo en las organizaciones inteligentes. Las organizaciones inteligentes no lo dan por un hecho. Tampoco hacen un decreto y esperan que las cosas sucedan. Lo enseñan, lo capacitan, lo moldean a través de sus dirigentes, a través de sus líderes. En la siguiente lámina, ustedes podrán ver que los individuos que aprenden dentro de las organizaciones, el aprendizaje individual no garantiza que se dé el del grupo. Es decir, una organización que aprende requiere enseñar a la gente de manera individual a aprender, pero también a aprender en grupo. Y miren esto, este concepto va mucho más allá y me encanta platicar de él, porque generalmente nosotros cuando tenemos un trabajo efectivo de un grupo, imagínense que reunimos a un grupo de personas para trabajar sobre todos los lineamientos de la norma ISO 9000. Estamos hablando de calidad. Y como calidad implica una percepción interdepartamental, pues reúno a varios colaboradores de diferentes áreas. Diferentes áreas, por lo tanto aquí vamos a poner como estos simbolitos que significan diferentes áreas y se reúnen. Resulta que trabajan mucho tiempo y finalmente logramos la certificación como empresa. Después de un tiempo, lo que sucede es que cada quien regresa a su área, quizás sí se transmiten los conocimientos de calidad, se les platica, pero de manera casual, ¿sí? Esta persona que es A pasa por el proceso de certificación, felicitación del director, la empresa se renueva fuertemente por esta certificación en calidad. ¿Y qué pasa? Que esta persona llega nuevamente a su trabajo y tal vez se lo platica a quien les gusta. 5 personas más. Y se los platica más quizá como anécdota, como experiencia, como, pues sí, trabajamos juntos o tuvimos que manejar todas las evidencias y buscarlas. Sí lo ven. Una organización en este sentido deja que todo ese conocimiento que se adquirió como grupo se disuelva. Se disuelve porque no hay un mecanismo establecido para compartir las experiencias, para rescatar las experiencias de ese grupo. Si el año siguiente o dentro de 3 años se tienen que recertificar,
Pues resulta que reúnen nuevamente a un grupo, pero resulta que ya no están los mismos elementos. Puede ser porque ya no trabajan ahí, porque los promovieron, porque quieren integrar a un grupo, qué sé yo. Y entonces reúnen a personas distintas, algunas son las mismas, y volvemos a empezar de cero. ¿Sí me siguen? En nuestras empresas es muy común volver a empezar de cero. Y cuando alguien ya casi va a alcanzar la meta, por ahí alguien levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Eso se hizo hace 3 años. Eso ya lo habíamos trabajado. Por ahí hay un manual que dice cómo hacerlo. De tal manera que nos convertimos en empresas que hoy por hoy no estamos aprendiendo. Porque este conocimiento, perdón, que yo les decía que se dio, se transmitió en 1, 2, 3, 4 y 5, pero resulta que probablemente ninguno de ellos realmente aprendió o colaboró aquí en el siguiente año. ¿Sí me siguen? Veamos entonces y reflexionemos sobre lo que ustedes están realizando hoy y qué tanto tienen ustedes la capacidad de convertirse en una empresa que aprende. Porque definitivamente las empresas que aprenden necesitan individuos que aprendan, ¿sí? Puede ser que tengamos individuos que aprenden y no una organización que aprende. Pero lo que no podemos tener es una organización sin individuos que aprenden. Primero es de lo personal a la organización y así sí lo podemos mantener, así sí lo podemos construir. Fíjense que este concepto de aprendizaje continuo es el que nos lleva realmente a la superación, porque entonces, si yo primero, con este dominio de mí, identifico mis áreas de oportunidad y entiendo que además de esas áreas de oportunidad las puedo modificar, ¿verdad? Puedo aprender una manera diferente de hacerlo, tengo esa posibilidad, pues eso va a hacer que yo me supere de manera particular. Si yo veo que no soy buena para hablar en público y tomo clases de oratoria, pues ahí tengo la posibilidad. Pero si yo creo que no nací para hablar en público, se corta y ya no existe más posibilidades. Así que identifiquen esto. ¿Quiénes son los individuos que aprenden? ¿Cómo están en su organización y cómo son ustedes realmente dentro de ello? Vean muy bien que la fuerza de cualquier actividad está en la gente que tenemos. Si los empleados no están motivados, no se obtiene mejora alguna. Es necesario que las empresas trabajen tanto en políticas como en estrategias para permitir que el grupo rescate su aprendizaje. Cuando yo les mencionaba hace un momento el ejemplo de el comité que se formó para trabajar la fiesta de fin de año, por ejemplo, antes era de calidad, ahorita vamos a hablar de la fiesta de fin de año, pues bueno, si ellos ya obtuvieron un aprendizaje, habrá que documentarlo. Oigan, ¿qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Por qué fueron efectivos? ¿Qué les faltó para ser efectivos? Y esto tiene que ver con una reflexión. Les repito, lo mismo puede ser de manera individual que en grupo. De manera individual, ¿qué preguntas se deberían de hacer ustedes? Como lo dije, fui clara, fui concreta, ¿qué percibió la gente? No sé, hablando de un discurso, ¿cierto? Pero así de cada una de las actividades. Si ustedes estaban en una planeación estratégica, ¿cómo realizaron la planeación? Si la llevaron a cabo, si se obtuvieron los resultados, si se portaron agresivos en determinado momento con alguien. Eso es una autorreflexión. Para aplicarlo en grupos, dentro de esta misma planeación estratégica, antes de terminar la sesión, decirles y enseñarles a aprender a evaluarse, a aprender como grupo a reflexionar sobre su actuación. Entonces sería, a ver, hasta aquí el día de hoy, después de 3 días que realizamos la planeación estratégica, logramos este resultado. Quiero preguntarles que ahora se centren en qué aprendieron de esto. ¿Cómo trabajaron como equipo? Si tuviéramos que evaluar del 1 al 10, ¿cómo se evaluarían ustedes? ¿Por qué fueron efectivos?
¿Por qué no fue, cuándo no fueron efectivos? Y eso va a permitir que la gente entre en una dinámica, pero no basta con hacerlo una vez, ¿cierto? Se tiene que volver parte de una filosofía de trabajo, de tal manera que en cada reunión que yo tenga o en cualquier trabajo en equipo, ya tenga muy marcado a nivel consciente que no importa si somos 1, 2 o 15 personas, vamos a ver qué podemos hacer para trabajar mejor, en qué fallamos, cómo podríamos tener mejores y mayores resultados como equipo. Es muy importante que veamos esto porque créanme que es una práctica poco difundida en las empresas. Es una práctica muy individual en el mejor de los casos, porque también hay personas que nunca reflexionan sobre su propia actuación. Y solamente están reflexionando, por no decir criticando, la actuación de otros, ¿verdad? Así que piensen en esto, identifíquenlo para entonces irse convirtiendo en esa organización que aprende. La fuerza de cualquier actividad es la gente, como les dije anteriormente. Es necesario que se busque implementar esas estrategias de manera contundente, no dejarlo al azar, no permitir, como yo les decía, que se conviertan en anécdotas que a lo mejor no tienen la suerte de llegar a la persona que deberían de llegar. La gente que tiene un alto nivel de dominio personal, es decir, que busca superarse, tiene de manera general las siguientes características que aparecen en su material. La primera es que tienen una visión que es una vocación y no solo una buena idea, porque a manera individual este tipo de colaboradores o de personas tiene también muy claro hacia dónde van. Entonces me queda muy claro que si yo lo que quiero es desempeñarme como el mejor director de mercadotecnia de las empresas de consumo y estoy en una empresa de consumo, pues definitivamente mi visión está compartida con la visión de la empresa y tengo esa seguridad, por lo tanto ese entusiasmo, esas ganas de poder realmente llegar allá y trabajar en congruencia con eso. Una persona con un alto nivel de dominio identifica cuáles son sus resistencias y cuáles son los cambios que tiene que ejercer y trabaja con ellas, ¿verdad? En donde el mayor reto no es superar a la otra persona, sino superarse a uno mismo. Aprende con mayor rapidez porque sabe, recuerdan lo de los dominios, de el proceso de aprendizaje, reconozco que no sé, por lo tanto voy a trabajar, voy a aprender, voy a buscar quien me lo enseña. Entonces una persona si aprende más rápidamente, también posee mayor iniciativa porque los lleva a ser observadores y ser personas que estén actuando, no solamente críticos, ¿verdad?, que permanecen fuera de la acción, sino que son parte de la acción. Son conscientes de que no saben ni de sus incompetencias y de sus fortalezas y las utilizan a favor de eso. Se sienten conectados como con esa realidad, ¿no? Y quieren hacerla crecer y por lo tanto comparten con los demás. Créanme que estos aspectos se pueden ir permeando en la empresa, siempre y cuando los tengamos muy claros. Entender que la visión compartida no implica que esté pegada en la pared, sino realmente vivirla. No es una idea, sino es como sentir esa fortaleza, esa fuerza de poder alcanzarlo. Y una visión compartida modifica la relación de la gente con la organización, porque vean, si ustedes tienen declarado dentro de su visión el decir que queremos ser la mejor empresa de México o la mejor empresa de Latinoamérica, pues entonces la gente va a estar trabajando sobre eso. Lo va a tener muy claro y va a decir, bueno, me siento muy orgulloso porque no solamente queremos ser los mejores en mi país, sino de Latinoamérica completamente. Y mi trabajo tiene que estar encauzado hacia allá. Esta parte de visión compartida, ya lo hemos mencionado también, implica que ustedes la vivan y la transmitan continuamente, alinean a la gente hacia allá. Las personas que trabajan en una organización inteligente lo entienden de manera natural porque se les enseñó, ¿verdad? Vamos a ver los modelos mentales. ¿Y cuál es el rol? Recuerden que los modelos mentales es lo que hemos mencionado como paradigmas que determinan cómo yo veo al mundo y que yo tomo por hecho. Si yo creo que toda la gente es impuntual, voy a ir reforzando ese conocimiento y ese aspecto de que la gente es impuntual y creo en eso. Si yo creo que las mujeres son conflictivas o que los hombres son agresivos, son mis paradigmas, son mis modelos mentales y sobre ellos yo voy a percibir el mundo.
puede generalizarse y hacer teorías uno mismo para realmente manejarlos. Y aquí el punto es que no son conscientes para nosotros, no son visibles. De tal forma que los líderes en estas organizaciones que aprenden, uno de los roles que van a ejercer es precisamente ayudar a la gente a modificar esos modelos mentales. Hace un momento yo les decía, no se desgasten pensando cómo no aplicar esto, por qué todo esto que está diciendo Cecilia no puede funcionar. No, háganlo al revés. Eso es cambiar el modelo mental. Piensen en cómo sí lo pueden poner, en cómo sí lo pueden llevar a la práctica. Lo mismo van a hacer ustedes como líderes. Si ustedes tienen a personas que continuamente dicen no, porque así lo hemos hecho años y nos ha funcionado, ahí tienen la magia en sus manos. Ahí tienen el poder de ayudar a esa persona a modificar precisamente su modelo mental. Lo mágico en los líderes es lo que aportan a los modelos mentales, es abrir paradigmas, es cambiar paradigmas, es enseñarle a la gente que la visión no es así, sino que puede ser más amplia. Esa es la parte mágica que tienen los líderes. Ejérzanla, lo tienen en sus manos. Porque, como dice Peter Senge, es lo que aportan a los modelos mentales de los demás e indagan en los propios principios, en sus propios valores y en la forma de describir los hechos y los datos. Así que a desarrollar equipos inteligentes, a desarrollar cambios en los modelos mentales. El siguiente aspecto son los equipos inteligentes. Aprenden a realizar el aprendizaje en conjunto, como se los mencioné, y necesitan ese espacio para generar el aprendizaje. Practican el diálogo en laboratorios de aprendizaje, es decir, cuando ustedes están escuchando todos estos conceptos, pueden en ocasiones parecer como buenas intenciones, pero sí hay manera de llevarlo a cabo. Si yo quiero que la gente aprenda a dialogar, bueno, pues establezco reuniones en las cuales yo voy a trabajar más como un coach, que ya hablaremos de este tema en futuras sesiones. Voy a trabajar más como coach para que ellos desarrollen esas habilidades. Pero no basta con decir, a ver, señores de primera línea o mis altos ejecutivos, yo les pido que a partir de hoy se comuniquen bien. ¿Saben qué va a suceder? Nada. Porque la gente cree que se comunica bien. Si hay una etapa de sensibilización, si hay una etapa de reflexión, de traer a la conciencia lo que es inconsciente, porque mucha gente nunca en su vida se ha cuestionado si se comunica bien, si lo que dice es correcto, es más, no se ha cuestionado si es líder o no lo es. De tal manera que lo primero que habría sería sensibilizar a la gente. Eso tiene que ver con la etapa del cambio. Recuerdan, cuando estamos descongelando, primero tenemos que llevar a la gente a pensar en las nuevas posibilidades. ¿Se te está acabando el queso? Pues bueno, ¿cuáles son las nuevas posibilidades? ¿Qué tal si está más rico el queso allá? ¿Qué tal si hay más queso todavía? De tal manera que podremos entonces llevar a la gente a pensar que puede ser positivo. Así que establecer mecanismos dentro de mi organización para que mis equipos trabajen, dialoguen, aprendan y desarrollen estas aptitudes a través de mí, a través de una capacitación, a través del liderazgo que estoy ejerciendo. Se debe alentar además a los miembros a plantear problemas difíciles y sutiles para que sean realmente manejados en esa labor en equipo, en ese foro para aprender, porque tampoco se trata de nada más experimentar por experimentar, que sean sobre situaciones reales, que sean sobre trabajos que ustedes están desarrollando. Y lo que yo les diría, corran riesgos que puedan medir, corran riesgos que no pongan a su empresa en una situación catastrófica financieramente, corran riesgos en el día a día. Para eso no van a necesitar quizá invertir nada. Tal vez requieran una consultoría, no digo que no, pero bueno, trabajen y vean hasta dónde pueden lograrlo. ¿Qué pasa si vamos poquito a poquito? Hay una frase que me encanta, que es que un elefante no se puede comer de una sola mordida. Así es esto del liderazgo. Surgen tantas acciones que podemos realizar y algunas que nos dan tanto miedo que bien valdría la pena ir caminando poco a poquito, medir los riesgos, pero actuar. Como ya les dije anteriormente,
De nada nos va a servir el hecho de que no pasa nada y que se queden en reflexiones y que al finalizar cada una de nuestras sesiones ustedes vayan muy entusiasmados con buenas ideas, pero que lleguen a su empresa, a su grupo de trabajo y no pase nada. Un primer ejercicio que pueden hacer para empezar a cambiar es si dialoguen sobre lo que están aprendiendo, dialoguen sobre todas las materias que han estado ustedes recibiendo, sobre todos los nuevos conceptos e identifiquen. Platiquen con los demás, platiquen con colaboradores cercanos. El cambio se está gestando, el cambio está empezando. Y entonces, poco a poco van a ir trabajando en ello para cambiar esa cultura. Vamos a seguir hablando más adelante de lo que es el cambio como tal, pero ahorita quiero dejarle en ustedes este concepto de las organizaciones que aprenden, las organizaciones inteligentes. Hoy por hoy, y si ustedes son un poco curiosos, que estoy segura que lo serán, podrán ver que se habla de administración del conocimiento y tiene que ver en estos principios, está basado en estos principios, porque entonces si yo tengo una organización que aprende, es mucho más valiosa que la de enfrente, aunque hagamos lo mismo, porque aquí estamos construyendo nuevas posibilidades, mientras que la otra pues permanecería estática en determinado momento. Trabajar en una organización que aprende implica compartir el aprendizaje y entonces tener los mecanismos necesarios para reconocer a la gente que comparte el aprendizaje y también fomentar y disminuir como esos miedos que puedan estar permitiendo que la gente no lo comparta. Aquí es todo un cambio de paradigma, por eso es importante para nosotros mencionarles cómo manejar el cambio, qué implicaciones tiene, cómo una herramienta, una estrategia, una metodología para que ustedes vayan permeando este cambio. Así que yo les pido que vayan identificando qué quieren hacer hoy, porque la perspectiva es muy amplia y los pasos que pueden seguir ustedes hoy por hoy son muchos. Es un camino amplio. ¿Tienen ya la visión? ¿Ya la plasmaron? ¿O la visión existe pero siempre ha sido letra muerta dentro de sus instalaciones? ¿O nunca la habían tenido y hoy ya la tienen clara? Pues entonces el siguiente paso o el cambio quizá natural sea transmitirlo. Y si ya está, pero la van a modificar, vuelve a haber un cambio y es transmitir esa nueva visión. Y lo mismo pasa con todos los aspectos. ¿Qué quiero yo lograr? Que mi gente trabaje en equipo, todo lo que yo quiera lograr está relacionado con el cambio. Y vamos a ver precisamente pasos importantes para llevarlo a cabo. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir platicando sobre estos temas. Gracias.